todos tienen ya sus notas para la enseñanza de esta noche, vaya entonces allí a primera a los tesalonicenses. Siento el sentido de Dios traer enseñanzas en la noche de los domingos sobre la vida cristiana, lo práctico y lo importante de la vida cristiana, de la vida cristiana normal, cómo crecemos y por qué somos así, por qué vivimos como cristianos, por qué y cómo podemos vivir cristianamente en un mundo no cristianos. ¿Cómo podemos vivir en un mundo no cristianos, vivir como cristianos? Y yo creo que aquí Dios nos enseña en esta noche esta verdad, llamados a santificación. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues Dios nos ha llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Capítulo 5, verso 23, note lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a santificación. Ahora ya ustedes han tenido la oportunidad de escoger o decidir. Allí en sus notas tienen eso. Hay dos títulos. Con uno de ellos nos identificamos más. No estoy diciendo cuál suena más atractivo. No, eso no es la pregunta. Normalmente, ¿con cuál de esos títulos nos identificamos más? ¿Con el título pecadores perdonados o con el título santos que pecan ocasionalmente? Normalmente, ¿con cuál en nuestra mente suena más normal que nos identificamos? ¿Pecadores perdonados o santos que pecan ocasionalmente? Normalmente nos identificamos con pecadores perdonados. Ese es un título que es nuestro también, pero que es interesante. Vaya, vamos a tener aquí, tenga su Biblia lista para que hagamos un rápido recorrido, empezando de Romanos capítulo 1. Tenga su Biblia lista para que corramos allí. Vaya a Romanos capítulo 1 y note el verso 7. Note el verso 7, Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 1 y el verso 2. Note capítulo 1 y el verso 2. Primera a los Corintios 1 y el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos. Segunda a los Corintios 1:1. Segunda a los Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Efesios capítulo 1. Efesios 1:1. Note lo que dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quiénes?
a los santos y fieles en Cristo. Filipenses capítulo 1 y verso 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Colosenses 1:2. Colosenses capítulo 1, verso 2. A los que santos y fieles. Aquí tenemos a lo menos 5 referencias bíblicas y no encontré en ninguno de ellos donde Pablo dijo a los pecadores perdonados que están en Acaya. No, no dijo ni una vez a los pecadores perdonados que están en Corinto. Tampoco, no. El título santos sí salió en cada una de estas referencias y en otras que hay más todavía. Así es que el título que nos identifica más con lo que en verdad somos es el título pecadores que pecan santos que pecan ocasionalmente, en vez de pecadores perdonados. ¿Qué hacen los pecadores? Pecan, ¿o no? ¿Con cuál de los dos títulos le gustaría más al diablo que nos identifiquemos? ¿Con pecadores perdonados o con santos que pecan ocasionalmente? A mí se me hace que a él le gustaría más que usemos el título pecadores perdonados. Porque el pecador que hace, peca. Y el santo no peca. Entonces, la mente está más predispuesta a pecar cuando nos recuerda, eres un pecador perdonado. Así es que hace el pecador, peca. Que si recordamos, somos santos. ¿Y qué hacen los santos? No pecan. Y si pecan, ocasionalmente. El diablo le gustaría más que recordemos y que nos identifiquemos más con el título pecadores perdonados que con el título santos que pecan ocasionalmente. Así es que ya no andemos pensando que somos pecadores perdonados. Mejor andemos pensando que somos santos que pecan ocasionalmente. Es en contra de lo que Dios quiere que pensemos. Yo creo que es mejor que pensemos con ese título. Pecadores, es mejor que pensemos con el título santos que pecan ocasionalmente. ¿Quieres tú un hijo de Dios, un santo que peca ocasionalmente? En vez que un hijo de Dios, un pecador perdonado. No, mejor un santo que peca ocasionalmente. La santificación está relacionada directamente con lo que somos y hacemos como hijos de Dios. La santificación, y voy a aclarar aquí qué es la santificación práctica. Primero, quiero que aprendamos el resultado de la salvación. La salvación nos dio una nueva identidad. La salvación nos dio una nueva identidad. Y ese era un dibujo bonito, pero salió feo. Yo lo revisé bonito cuando lo vi la primera vez. Cuando nació ahí en la mente y mi esposa lo trabajó y la nieta lo dibujó, pero vamos a seguir. La salvación nos dio una nueva identidad. Aprendamos y recordemos eso. ¿Oyeron? Recordemos que como hijos de Dios tenemos otra identidad. Cuando fuimos salvos, note lo que Dios hace en nosotros cuando somos salvos. Nos redime, nos justifica, nos reconcilia, nos regenera, nos glorifica, nos adopta, nos santifica. Redención, justificación, reconciliación, regeneración, glorificación, y ponga también allí adopción y santificación. Son adornos de la salvación. La salvación es como una flor que tiene, ¿cómo le llaman? Pétalos. Y todos esos pétalos forman una hermosa flor
que tiene adornos como la redención. ¿Y qué es redención? El pago de un rescate. Esa es redención. Dios nos redimió nos redimió, nos compró, pero es más que compra. En el tiempo de Roma habían esclavos y habían mercados de esclavos. Así es que el que andaba buscando un esclavo iba al mercado a buscar cuál esclavo le gustaba de todos esos que estarían allí, hombres y mujeres. Y escogía uno de esos esclavos y lo compraba. Pero el esclavo no cambiaba de condición, solamente cambiaba de amo. Era esclavo de este amo, ahora lo compró este otro amo, pero seguía de esclavo todavía y continuaba. Podía cambiar de amos, pero seguía siendo esclavo. La redención va más allá de eso. La redención no solamente nos encontró en el mercado de esclavos, pero Él nos compró y nos dio el título de libertad. Cuando un esclavo era comprado, es como compramos un carro en el tiempo de Roma, cuando habían más esclavos en el mundo que en ningún otro imperio. Cuando un amo compraba un esclavo, el nuevo amo pedía una carta de venta de ese amo al amo anterior. Así es que el amo que vendía le extendía un documento al nuevo amo que certificaba que este era esclavo, que había comprado un esclavo. Y ese esclavo no podía quedar libre a menos que probaba que era libre, porque donde quiera que fuera sería siempre reconocido como un esclavo. Y andaba huyendo. Ustedes recuerdan a Filemón en la carta. Así es que Pablo le dice, él sigue siendo tu siervo, pero ahora es un hijo en la fe mío, déjalo libre. Y Pablo lo regresó otra vez a su amo porque era esclavo. Dios, cuando nos redime, Él no nos cambia de amo. Éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Jesucristo. No. Él nos compró y nos dio carta de libertad. Y ahora nos da la opción si queremos ser sus siervos. Y ahí escogemos siervo. Redención es eso. Justificación, como tienen allí, justificación es ser declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. Justo, como que si nunca hubiésemos pecado. Reconciliación es hacer la paz con Dios. Tenemos paz con Dios, porque antes había guerra, ahora por la obra de Cristo estamos reconciliados. Regeneración es hacernos nuevas criaturas. Glorificación es sentarnos con Él, eso es Efesios 2, con Cristo en los lugares celestiales. Estamos ya, en cuanto a Dios se refiere, estamos ya en el cielo. En cuanto a Dios se refiere. Estamos en la tierra, pero Él ya nos sentó, dice Efesios 2, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y adopción, somos hijos de Dios. Él nos adoptó con todos los privilegios y todas las bendiciones de ser hijos. Y santificación es la obra de Dios de separarnos para Él eternamente. Les dije la otra vez que la santificación tiene dos aspectos: la santificación legal y la santificación práctica. La santificación legal, Él nos separa para Él cuando somos salvos, y esto es lo que el Espíritu Santo hace, nos une a Cristo. Estamos separados y unidos con Cristo para toda la eternidad. Pero tiene el otro aspecto, el aspecto práctico. Dios quiere que vivamos según nuestra nueva identidad. Dios quiere que vivamos según nuestra nueva identidad. Por eso es que Él no quiere que digamos perdonados, pecadores perdonados. Y somos. Yo digo
pienso, por lo que Dios nos dice en su palabra, en estos pocos versos, y hay tantos más que no leímos, que Dios quiere que nos identifiquemos como santos, porque somos santos. Él nos ha separado, esa es santificación. Nos ha separado para Él. Dios quiere que vivamos según nuestra nueva identidad. La vida nueva conlleva nueva identidad. La vida nueva conlleva un nuevo título. El nuevo nacimiento nos eleva a una capacidad, a una posición de triunfo sobre el mal. Ahora somos hijos de Dios. Hemos nacido otra vez y ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, hijos de Dios, coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora, quiero que aprendamos la implementación de la santificación práctica depende de los santos. Quiero repetir esto porque es donde quiero expandirme más. La implementación de la santificación práctica depende de los santos. Digo esto porque ustedes tienen allí redención, justificación, reconciliación, regeneración, glorificación, adopción, santificación legal. Voy a aclarar ahora. En esas 7 adornos de la salvación, escucha bien, nosotros no hicimos nada, no tuvimos parte alguna en eso. No tuvimos parte, repito. En la redención, justificación, reconciliación, regeneración, glorificación, adopción y la santificación legal, escucha bien, nosotros no tuvimos nada que ver. Eso lo hizo Dios. El día que nos arrepentimos y creímos en Cristo Jesús, en ese mismo momento, en ese mismo instante, allí donde estábamos, cuando nos entregamos a Cristo, inmediatamente fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos reconciliados, regenerados, glorificados, adoptados y santificados. Inmediatamente. No hicimos nada. Él lo hizo todo. Por eso el salmista dice, la salvación pertenece a Jehová. Es de Él. No hicimos nada. En todas estas virtudes y bendiciones las recibimos en el momento mismo que nos entregamos a Cristo. En ese mismo momento recibimos todo eso. Pero quedó una parte de la santificación, el aspecto práctico, no depende del Espíritu Santo, nada más. No depende de Dios. La santificación práctica depende de los santos. Es efectuada por el Espíritu Santo con la cooperación del creyente. Es efectuada por el Espíritu Santo con la cooperación del creyente. Quiero que vaya conmigo a 2 a los Corintios, capítulo 3 y verso 18. Mira lo que dice esta porción. Quiero que lo leamos y lo meditemos bien. Sea en inglés o en español, creo que lo note lo que dice. Quiero que vea lo que dice, mediten lo que dice. Note lo que dice 2 a los Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y noten que el Espíritu tiene E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Note otra vez, medite y piense en lo que estamos leyendo. ¿Qué hacemos nosotros según este pasaje? ¿Qué hacemos nosotros? Note lo que dice que nosotros hacemos.
dice allí mirando. Todos nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora note, somos transformados. ¿Qué efectúa la transformación? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, mirando en un espejo. ¿Y qué es el espejo? ¿Qué es el espejo? Dice, bueno, el espejo es donde me veo. La reflexión es lo que veo. La cosa es, ¿qué es el espejo? Porque dice que viendo como en un espejo. Y pensamos, pues el espejo, la Biblia habla que la Biblia es un espejo, ¿no? Dice, sí, Santiago dice que la escritura es como un espejo. Entonces, ¿será la escritura? Hay que ver de qué viene hablando el apóstol eso se llama contexto anterior. Antes de llegar al verso 18 de segunda a los Corintios 3, ¿de qué viene hablando el apóstol allí? ¿Viene hablando de la escritura? Pues veamos. Porque cuando viene allí hablando, verso 2, somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Y luego llega al verso 6 y note lo que dice, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y luego el verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y continúa. Y cuando nos damos cuenta, el contexto anterior no viene hablando de la escritura, viene comparando la ley y la gracia, la ley y la gracia. Y luego llega allí. La gracia es presentada por medio del Evangelio. La gracia es presentada por medio del mensaje del Evangelio. Ahora, mira el contexto posterior. Después de que Pablo habló en el verso 18 y dijo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿De qué sigue hablando el capítulo 4? Note cómo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y ahora continúa hablando de renunciar a lo oculto. Y luego el verso 3 nos dice de qué viene hablando. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Luego verso 4, note lo que dice, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Y el evangelio es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos damos cuenta entonces, por el contexto anterior y el posterior, que el espejo, volvamos ahora a ver, verso 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es el espejo entonces? El espejo es el evangelio. No es la escritura. Porque lo que viene hablando antes es la gracia de Dios presentada a través del evangelio, el nuevo pacto presentado a través del evangelio.
Y después que dijo el espejo, vuelve a hablar de lo mismo. ¿Y de qué está hablando? El evangelio. Entonces, lo que tenemos aquí es que Dios dice, si miran ustedes el evangelio, el espejo, piensen en el espejo del evangelio. Hermanos, no hay ninguna otra cosa más que demuestre y presente los atributos de Dios como el evangelio. El evangelio de Dios presenta los atributos de Dios todos. El evangelio presenta la santidad de Dios, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, lo inmutable de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la verdad de Dios, lo infinito de Dios, lo eterno de Dios, la unidad de Dios. Todo esto lo presenta el evangelio. Y dice el apóstol, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué resulta de la acción de contemplar la gloria del Señor? Que cuando contemplamos la gloria del Señor, viendo en ese espejo, que ahora sabemos es el evangelio, ¿qué sucede en nosotros? Somos transformados. La transformación es un misterio. Es un misterio. ¿Quién la hace? ¿Nosotros o el Espíritu? Allí dice. Allí dice. Nosotros, dice él, contemplamos la gloria de Dios en ese espejo. Cuando contemplamos la gloria de Dios, cuando meditamos, cuando nos detenemos a pensar lo que es el evangelio, lo que hemos recibido en el evangelio. Hermano, yo no sé de usted, pero si meditamos en el evangelio, algunos aún aquí presentes, nos dio padres, hermosos padres, benditos padres. Les he dicho otras veces, como algunos de ustedes, la misma experiencia tuvimos. Nunca vi a mi padre borracho, nunca lo oí maldecir, nunca vi a mis padres pelear, honestamente. Nunca. Me dio lindos padres, linda familia. Luego me añadió, si nunca me hubiera dado ninguna otra cosa más, ya el evangelio, solamente lo que me dio en el evangelio, me dio redención, justificación, reconciliación, regeneración, glorificación, adopción, santificación. Hermanos, ¿no es eso preciosísimo? Si nada más tuviésemos eso, nada más eso. Esto es más de lo que podemos imaginarnos, obtener con ninguna riqueza del mundo. ¿Cómo puedo ser redimido? Hermano, si quitamos el evangelio, de nuestra vida, ¿sabe qué queda? Un infierno. Un infierno. ¿Sabe qué es lo que hace el infierno más sufrimiento? No hay evangelio. En el infierno no hay evangelio. Esta tierra jamás ha sabido lo que es un planeta sin evangelio. Porque en el mismo momento que Adán y Eva pecaron y el pecado entró en la raza humana, ¿qué hizo Dios? Presentó el evangelio. Y desde Adán hasta el último redimido,
El Evangelio ha hecho del planeta Tierra un lugar donde se puede vivir. Si quitamos el Evangelio del planeta, ¿sabe qué queda? Infierno. Olvidemos de los sufrimientos del infierno, la agonía, la sed, el hambre, los gusanos. Lo que hace del infierno un lugar de tormento constante es que no hay esperanza. No hay esperanza. No hay. No hay quien dé esperanza. No hay quien predique esperanza. No hay quien anuncie algo de esperanza en el infierno. Por eso los condenados sufren día y noche. El tormento del infierno no es tanto las llamas y los gusanos, es la condición sin esperanza. El Evangelio nos ha traído en la vida sabor, alegría, contentamiento, esperanza. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando, hermanos? Que hay muchos salvos hoy en día que ven el Evangelio como una visa para ir al cielo en vez de ir al infierno. Ven en el Evangelio una visa. Ya tengo mi visa para ir al cielo. Y es todo lo que ven. Hay otros que ven en el Evangelio una religión con ritos. Y hay que pasar por ellos. Los que ven, los salvos que ven aquellos que ven el Evangelio como una visa, puede que sean salvos. Pero si son salvos carnales. Porque no ven para qué santificarse en la vida práctica. No ven para qué. Son salvos carnales. Puede que sean salvos, pero no ven para qué separarse de las prácticas que deshonran a Dios. Los que ven en el Evangelio una religión, yo no creo que sean salvos. No son salvos. Y no entienden ni por qué ni para qué santificarse. No ven ni por qué ni para qué. Los que ven en el Evangelio una visa para ir al cielo en vez del infierno, puede que sean salvos, pero son salvos carnales. No ven para qué separarse. No ven para qué. Porque ellos es un evangelio centrado en ellos. Ya tengo mi visa para ir al cielo. Qué bueno. Ya no voy al infierno. El valle es lo más caliente en que voy a estar. Porque yo ya voy para el cielo. Los que ven en el evangelio una religión, ni salvos son. No son salvos. Y creo, hermanos, que en gran parte esta es la decepción de nuestros días. Hay muchos en las iglesias bautistas y yo creo aún independientes fundamentales. Hay muchas personas que jóvenes y adultos solteros y casados que son miembros de esas iglesias, son ujieres, son maestros, como dije esta mañana, maestros de escuela dominical, diáconos, líderes, participan en el coro, en la orquesta y puede que hasta pastores sean, pero no son salvos. No son salvos. No son. ¿Por qué digo esto? Porque en la época en la cual vivimos, esta es la época de la historia de la iglesia que se llama la época
de la Odisea. Vaya a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Yo quiero que usted, al escuchar esto, jóvenes y adultos, especialmente si ustedes nacieron en un hogar cristiano, si ustedes nacieron en un hogar donde oyeron constantemente, vinieron a la iglesia, los dejaron en la cuna, de la cuna salieron a los 2 años y se fueron a los niños de 3, a la clase de 3 años, luego pasaron a los de 4, luego a los de pre-kinder, luego a los de kinder, luego al primer grado, luego al segundo, al tercero, y han ido pasando por todos los grados y ya ahora están en high school y hasta ya salieron, quizás están en el colegio. Y quizás no has examinado tu corazón en verdad. ¿Eres tú redimido o no? ¿Eres en verdad salvo? No estoy tratando de poner dudas en tu corazón y en tu mente. Y si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no hay manera que la duda llegue. Pero estamos viviendo en la época de la historia de la iglesia que se llama la Odisea. ¿Y cuál es la condición de la iglesia en la época de la Odisea? Note el verso 14. Ahí está la identificación. Y aquí está el testimonio de aquel testigo fiel, verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí dice Dios, esto es lo que yo veo en ti. Lo que tú ves en ti es una cosa, lo que yo veo es otra cosa. Y yo creo que esto es lo que estamos pasando hoy en día. Por eso estoy diciendo, hermanos, noten lo que dice Dios. Hay un llamado a la santificación enfocado en el Evangelio, enfocado en lo que tenemos en el Evangelio, enfocado en la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Cuando estamos enfocados en la gloria de Dios, hay algo que sucede en nosotros cuando meditamos en el Evangelio, cuando le damos gracias a Dios por el Evangelio, cuando nos damos cuenta lo que adorna el Evangelio, cuando vemos lo que tenemos en nuestra gran salvación, lo que tenemos como redimidos, como justificados, como reconciliados, regenerados, glorificados, adoptados, santificados. Lo que tenemos allí es la gloria de Dios, y cuando contemplamos en el Evangelio la gloria de Dios, Dios hace algo en nosotros, nos santifica. ¿Sabe qué es lo que hoy hace mucha falta? Es meditar más y contemplar más la gloria de Dios. Vivimos en un mundo altamente mecánico y muy agitado en sus horarios. Y no tenemos tiempo de contemplar nada. Los padres andamos altamente ocupados cumpliendo un horario, un rito de trabajo, un afán de trabajo, que no tenemos tiempo ni para ir a los cuartos de nuestros hijos y verlos allí dormidos y contemplar la herencia de Dios. Los esposos andamos tan a la carrera que no tenemos tiempo para platicar y convivir, ya no digamos orar juntos, eso es imposible. El domingo en la mañana estamos tan cansados porque tuvimos una semana tan llena que venimos tarde y cansados. Y el mensaje ni lo entendimos porque estamos pensando en tantas otras cosas allá, el sartén y el pollo y la hamburguesa y la cuenta, y hay que ir y hay que venir, y mañana es lunes, tengo esto, y se nos pasó. Y dice Dios, de repente nos damos cuenta
que nos vamos alejando poco a poco de esa relación con Dios en la piedad. De repente aceptamos una cosa y otra cosa y otra cosa. Y mientras viajamos en esa actitud de descuido, de mucha ocupación en las cosas de esta vida, nuestra mente se vuelve una mente terrenal, donde pensamos más en lo terrenal que en lo celestial. Y aunque somos salvos, y aunque somos redimidos, y aunque tenemos la bendición del Evangelio, ni pensamos en lo que tenemos. Y no meditamos en la gloria de Dios. No contemplamos la gloria de Dios. Y como no contemplamos, ni pensamos, ni meditamos en el Evangelio, entonces no hay transformación, porque dice la Escritura que al contemplar la gloria de Dios como en un espejo, somos transformados. Somos transformados. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta? Contemplar más la gloria de Dios. ¿Sabe qué hay que hacer, queridos padres? Es ayudar a nuestros hijos a meditar en lo que tenemos en Cristo, a lo que somos en Cristo. Pero honestamente, hermanos, no estamos aquí para condenarnos, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. A veces nuestros hijos saben mucho más del deporte que de la gloria de Dios. A veces saben tantas otras cosas que no hemos tenido tiempo con ellos de sentarnos para leer, para orar y para platicar con Dios. Cuando viajamos, les decimos que se callen o les pasamos el teléfono para que se ocupen mientras viajamos. Yo nací en un rancho, viajé a caballo y a pie. Les he dicho, viajé más con papá, hablaba más con él que con mamá. Yo recuerdo tanto él contándonos cómo fue salvo, lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios lo había transformado. Yo les puedo cantar uno y otro y otro y otro canto que lo oía cantar a él. Constantemente estaba cantando, constantemente. En mi hogar cantábamos todos. Habían 2 servicios diarios, uno en la mañana y otro en la noche. Y durante el día cantábamos. Cantaba mi abuelita, cantaba mi abuelito. Yo te puedo cantar aquí cantos que aprendí de mi abuelito. Yo confío solo en ti, oh Jesús mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu bendita salvación. Eso lo cantaba mi abuelo todos los días de la semana. Puedo cantarte cantos que oía de mi abuelita. Abraham, ¿a dónde andas? Donde Dios me manda voy. Por camino extraño iría, sé que Dios conmigo va. Él me dio confianza porque Dios es fiel. Con sus carpas Abraham fue y Dios caminó con él. Hermanos, padres cristianos, cantemos con nuestros hijos las gloriosas verdades del Evangelio. Platiquemos con nuestros hijos de las verdades del Evangelio, las virtudes de Dios manifestadas en nosotros. Como les he dicho, cuántas veces en la ciudad o en el rancho, allá ha venido un borracho echando gritos. Y no una vez, sino varias veces. Miré que los ojos de papá se enmojecieron. Y con voz entrequebrada me dijo,
por la pura gracia de Dios, yo no soy uno de ellos, pero era. Por la pura gracia de Dios, no soy uno de ellos, pero era. Y eso queda impactado en la mente de uno, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Vea Efesios capítulo 3. No meditamos mucho en la gloria de Dios. Hablamos tanto de otras cosas. Note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y el verso 14. Dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Hermanos, es nuestro deber cooperar con el Espíritu Santo para que Él nos transforme. Otra vez es un misterio. Yo no puedo entender cómo es que Dios transforma a las personas. No sé. Pero con el permiso del hermano Martínez Eduardo, todavía recuerdo ver entrar ahí un hombre, todo flaquito. Aunque no me crean, flaquito, con una cara más de muerto que de vivo. Una esposa con un rostro sufriente al lado de él. Como tantas otras parejas, con luchas, con problemas, con aflicciones, con vicios y con desgracias, se sentaron allí. ¿Oyeron? Yo di la invitación de pie y él pasó y se arrodilló ahí. Al rato pasó ahí y se arrodilló también ahí. Es un misterio. De ahí en adelante ya es conocido. Ustedes lo ven ahora y como todos nosotros, yo no puedo creer que Él es así, pero así son ellos. Conocer a hermano Rodríguez ya después, pero compartiendo Él, me dicen, no hermano, yo decía 5 palabras y 7 eran maldiciones. ¿Cómo? A mí no me para, que él me hablaba, lo ahorcaba ahí nomás. Usted, hermanos, pero un hombre, pero si es puro amor, ahora tiene más corazón que cuerpo. Wow. Sí, pero ¿cómo es que Dios transforma a las personas? Un misterio. Pablo dice, un misterio. Contempla la gloria de Dios. Y al contemplar la gloria de Dios, somos transformados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué hace falta hoy, hermanos? Mire cómo empieza el capítulo 4 de Efesios del apóstol Pablo. Después de decir todo lo que dice en el capítulo 3, y hay tanto más que no leí, le dice él a los efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Wow.
transformación. La santificación práctica, como dije, es efectuada por el Espíritu Santo con la cooperación del creyente. Hay muchos hijos de Dios rebeldes que no quieren cooperar con el Espíritu Santo, que están montados en su carnalidad, como decimos, y nadie se baja. Están peleando, están en la pura carne. Y me temo que muchos cristianos así están en uno de esos dos lugares. O han visto el Evangelio una visa para ir al cielo, o han visto en el Evangelio una religión. Y vienen el domingo a cumplir su religión, pero salen el lunes y son diablos, porque salvos no son. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Cooperemos. La implementación de la separación práctica no la hace el Espíritu solo, la hace con la cooperación de los santos que pecan cada día menos. La santificación práctica es un proceso que trae conflicto interno permanente. Quiero que entienda esto. Es un proceso que trae conflicto interno permanente. Note lo que dice Gálatas capítulo 5. Note lo que dice el verso 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es un conflicto interno permanente, porque tiene que ver con nuestro comportamiento diario en la tierra. Vaya otra vez a los Tesalonicenses, donde empezamos. Note lo que dice allí nuestra porción. Primera a los Tesalonicenses. Note lo que dice el capítulo 4. Note cómo se va describiendo. Dice el verso capítulo 4. Note, por lo demás, hermanos, os ruego, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. La santificación práctica afecta nuestra relación matrimonial. Verso 3, verso 4. Ahí está. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál? Práctica. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación práctica afecta nuestra relación como hermanos en Cristo. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es santificación práctica. Eso es práctico. Pero ¿qué dice la carne? Aprovéchate de este porque está un poquito sonso. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, no agravie a tu hermano, no engañes a tu hermano. No, esa es santificación práctica. No aprovecharse del manso pensando que es menso. No. Los cristianos no hacemos esto porque es la santificación práctica. Hermanos, la vida cristiana normal es una lucha constante. La vida cristiana normal es una lucha constante. Y quizás usted me está viendo y pensando, pastor, dígame algo más bonito. Esto de que es lucha constante como que me trae depresión. Pero vaya a Romanos capítulo 7 para ver cómo andamos con la palabra.
Note lo que dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Note, vendido al pecado. ¿Sabe por qué es una lucha constante? Hermano, porque tenemos esta naturaleza vieja que está en nosotros. Dije naturaleza vieja, no una vieja. No. Note lo que dice el apóstol, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Y el grito del verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta en el verso 25. Hermanos, como cristianos, si vamos a vivir una vida, una santificación práctica, necesitamos vivir en una constante actitud de muerte a la carne. Muerte a la carne. El cristiano normal vive en una negación constante a la carne. Y lo que es normal para un cristiano carnal, no es normal para un cristiano espiritual. Lo que aquel hace, dice, aquel es cristiano y sabe qué es el defecto, por eso somos así. Hermanos, muchas veces aprendemos más lo malo que hacen cristianos carnales que lo bueno que hacen los cristianos espirituales. ¿No ha notado eso usted? A mí me ha pegado eso. Es más fácil agarrar lo que aquellos pastores carnales hacen que lo que hacen los espirituales. Es más pronto aprendemos y dice, mira, ¿y aquel? Pero aquel anda así y es hermano también. ¿Y por qué no miras a aquel que muere todos los días? ¿Por qué no vemos a aquel que constantemente está negándose a la carne? Hermanos, no somos pecadores perdonados en el sentido como el diablo quiere que lo veamos. Recordemos que somos santos, que pecamos ocasionalmente. Una cosa es que el pecado viva en nosotros y otra cosa es que vivamos en pecado. Es totalmente diferente. Una cosa es que el pecado viva en nosotros y otra cosa es que nosotros vivamos en pecado. Santificación práctica. El no salvo vive en pecado. Los redimidos vivimos en la turbulencia del pecado en nuestra vida. Pero el pecado no predomina, no domina, no controla nuestra vida. Hermanos, ¿quién es responsable de transformarnos? ¿Nosotros o el Espíritu? El Espíritu. ¿Quién es responsable de contemplar la gloria de Dios? ¿El Espíritu o nosotros? Nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cooperemos con el Espíritu Santo. Cooperemos. Yo creo que no. Hermanos, yo creo que Dios nos entiende. Alguna vez nosotros o nos preguntamos o nos preguntaron o preguntamos a nuestros hijos, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué nos dijeron ellos? Yo no sé. Dime por qué te robaste esto. Yo no sé. A veces Dios entiende, hermanos, siempre
vivimos en una naturaleza pecaminosa. Tenemos dos naturalezas. Pero ¿sabe? Contemplemos más la gloria de Dios en el espejo del Evangelio y veamos los atributos de nuestro Dios. Y mientras nuestra mente contempla y medita en esa gloria inexplicable, maravillosa de la obra de Cristo en la cruz, de la salvación, del Evangelio, lo que tenemos en el Evangelio, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo de Dios. Cooperemos con el Espíritu. No seamos orgullosos. No digamos, a mí nadie me dice qué hacer. Si alguien oyó en la mensaje y dice, ¡ay, esto me cayó a mí! Es Dios hablándonos. Dice, mira esto. En vez de decirme, está tirándome piedras a mí. No. Piensa, es Dios hablándome. Es Dios hablándome. Señor, yo quiero ser como, yo quiero contemplarte más a ti. Hagamos como Pedro le dijo al Señor, cuando miró y contempló la gloria de su presencia en el monte de la transfiguración, ¿qué dijo Pedro? Bueno es estar en este lugar. Contemplando la gloria de Dios, digámosle, Señor, bueno es estar en este lugar. Allí quiero estar. Hermanos, demos más a nuestros hijos las verdades y las virtudes del Evangelio. Ayudémosles a ellos a contemplar la gloria de Dios. Y el temor de Dios nacerá en sus corazones. Y con el temor de Dios, el hombre se aparta del pecado. No digo que no tengamos reglas, que no tengamos reglamentos, que no tengamos constitución, que no tengamos nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si contemplamos más la gloria de Dios, seremos transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Oremos.